Mi prometida me abandonó el día de nuestra boda y desapareció sin dar explicaciones. Horas después encontré una carta donde confesaba que se había ido con su primer ex y que nunca dejó de compararme con él. Llegué al salón a las 9 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia. No porque fuera necesario, sino porque no podía quedarme quieto. Era el día de mi boda, y aunque siempre me consideré una persona racional, metódica incluso, ese día estaba atravesado por una ansiedad distinta, eléctrica, como si algo importante pudiera romperse si no estaba atento. El lugar estaba perfecto. Demasiado perfecto. Las flores blancas alineadas con una precisión casi quirúrgica, las mesas ya montadas, el sonido siendo probado por el DJ, mi madre caminando de un lado a otro con una carpeta en la mano fingiendo calma. Todo funcionaba como debía. Todo, excepto ella. Lucía debía llegar a las 10 para arreglarse en una de las salas privadas del salón. Su madre y sus amigas ya estaban allí desde temprano. Yo lo sabía porque me habían saludado con sonrisas nerviosas, esas sonrisas que se dan cuando todo está bien pero nadie quiere decirlo en voz alta por miedo a arruinarlo. A las 10:10, nadie se alarmó. A las 10:20, empecé a mirar el teléfono. A las 10:30, mi suegra dejó de sonreír. Seguro se retrasó, dijo alguien. El tráfico está imposible. Asentí. Yo también necesitaba creerlo. Le escribí un mensaje corto, ¿todo bien? No respondió. Llamé. Sonó hasta el buzón. No me preocupé de inmediato. Lucía no era especialmente puntual. Siempre había sido así, incluso conmigo. Yo era el que organizaba, el que confirmaba horarios, el que se aseguraba de que las cosas ocurrieran. Nunca lo vi como un problema. Pensaba que nos complementábamos. A las 11, el salón empezó a llenarse de invitados. A las 11:15, mi padre me tomó del brazo. Hijo, me dijo en voz baja, ¿has hablado con ella? Negué con la cabeza. Mi madre me miró como si intentara descifrar algo que no encajaba. No había enojo en su expresión. Había preocupación real. Esa fue la primera señal de que esto ya no era un simple retraso. Las amigas de Lucía comenzaron a apartarse para hablar entre ellas. Su madre salió varias veces a hacer llamadas. Yo permanecí quieto, con el traje puesto, sintiéndome absurdamente fuera de lugar, como un actor preparado para una escena que nadie había escrito. A las 12, la ceremonia debía empezar. No empezó. Alguien sugirió retrasarla. Otro propuso entretener a los invitados con bebidas. Yo ya no escuchaba. Mi atención estaba fija en la pantalla del teléfono, en ese silencio digital que se volvía cada vez más pesado. Decidí irme. No hice un escándalo. No grité. Le dije a mis padres que necesitaba aire y salí al estacionamiento. Marqué el número de Lucía otra vez. Nada. Entonces llamé a su hermana. No sé nada, me dijo. Pensé que estaba contigo. Ahí algo se quebró. Conduje hasta el departamento que compartíamos. El mismo en el que habíamos pasado los últimos 2 años planeando una vida juntos. El mismo que habíamos dejado impecable la noche anterior, convencidos de que al volver seríamos marido y mujer. La puerta estaba cerrada. Entré. El departamento estaba demasiado ordenado. No había ropa tirada, ni maquillaje fuera de lugar, ni el típico caos de alguien que se prepara para una boda. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Fui directo al dormitorio. Su maleta no estaba. Sentí un vacío seco en el pecho, una certeza que no necesitaba confirmación. Empecé a revisar cajones, armarios, el baño. La mitad de sus cosas habían desaparecido. No había sido una decisión impulsiva de último minuto. Esto había sido planeado. Entonces la vi. Un sobre blanco, apoyado cuidadosamente sobre la mesa del cohumador. Mi nombre escrito con su letra, clara, prolija. No temblorosa, no apresurada. Me senté antes de abrirlo. No porque mis piernas no pudieran sostenerme, sino porque algo dentro de mí entendió que, una vez que leyera esas palabras, nada volvería a ser igual. La carta no era larga. Tampoco era confusa. Decía que lo sentía. Decía que no había tenido el valor de decírmelo antes. Decía que había intentado convencerse de que yo era suficiente. Y luego decía su nombre. El nombre de su primer ex. El hombre del que me había hablado solo un par de veces, siempre en pasado, siempre como una historia cerrada. Decía que él había vuelto a contactarla meses atrás. Que hablaron solo para cerrar ciclos. Que nunca dejó de pensar en lo que pudo haber sido. Decía que conmigo tenía estabilidad, seguridad, futuro. Pero que con él sentía algo que nunca logró sentir conmigo. Decía que no era justo casarse conmigo sintiendo eso. Que irse era lo más honesto que podía hacer. No mencionaba amor. No mencionaba arrepentimiento. Solo una despedida escrita con una calma que me resultó insoportable. Me quedé sentado durante un tiempo que no sé medir. El teléfono vibraba sin parar. Llamadas, mensajes, voces del otro lado del mundo intentando entender por qué una boda se había detenido sin explicación. No respondía a nadie. Volví al salón horas después. No para salvar nada, sino para cerrar lo inevitable. Me paré frente a los invitados, con la carta doblada en el bolsillo interno del saco, y dije una sola frase. La boda no se realizará. Gracias por venir. No di detalles. No me justifiqué. Esa noche,
Solo en el departamento, que ya no era un hogar, entendí algo con una claridad brutal. No me habían dejado en el altar por impulso. Me habían dejado porque yo nunca fui la primera elección. Y mientras me sentaba en la oscuridad, sosteniendo esa carta entre los dedos, aún no sabía que ese no sería el final. Porque Lucía no había huido hacia una historia romántica. Había huido hacia algo mucho más peligroso. Y tarde o temprano, esa decisión volvería a tocar mi puerta. Los días posteriores a la boda cancelada se convirtieron en una secuencia mecánica de gestiones que nunca imaginé tener que hacer. Cancelaciones, explicaciones mínimas, llamadas incómodas. Todo lo resolví con una frialdad que sorprendió incluso a mis padres. No porque no doliera, sino porque entendí muy pronto que derrumbarme no iba a devolverme nada. El lunes siguiente pedí unos días libres en el trabajo. No di detalles. Dije asuntos personales, y nadie preguntó más. Agradecí esa discreción. No quería compasión ni rumores. Quería silencio y control. El departamento se volvió inhabitable. Cada rincón estaba cargado de planes que ya no existían. La mesa donde habíamos elegido el menú de la boda. El sofá donde discutimos por última vez sobre la lista de invitados. El armario con un lado vacío, demasiado ordenado para ser casual. Lucía no había huido con una mochila. Había cerrado una etapa con precisión. Decidí mudarme. No fue una decisión emocional, sino práctica. Cambié de lugar antes de que el lugar me cambiara a mí. Encontré un departamento pequeño, funcional, lejos del barrio que compartíamos. Empaqué lo estrictamente necesario. El resto lo doné o lo dejé atrás. No necesitaba reliquias. Las primeras noches dormí mal. No por extrañarla, sino por la repetición constante de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿En qué momento exacto dejé de ser suficiente? ¿Por qué acepté siempre el rol del que sostiene mientras el otro duda? No busqué a Lucía. No la bloqueé tampoco. Simplemente no escribí. Parte de mí esperaba, con una lucidez amarga, que ella intentara justificarse. No lo hizo. Pasaron semanas sin una sola palabra. La versión oficial que circuló fue simple: se dio cuenta de que no estaba lista para casarse. Yo no la desmentí. No por protegerla, sino porque no necesitaba explicarme ante nadie. Los que importaban vieron la carta. Los demás no tenían derecho a más. Fue mi amigo Marcos quien me trajo la primera noticia inesperada. ¿Puedo preguntarte algo?, me dijo una noche, mientras tomábamos café. Claro. Lucía está bien. Levanté la vista. No lo sé, respondí. ¿Por qué? Marcos dudó. Porque me crucé con alguien que la conoce, y lo que contó no sonaba bien. No pregunté de inmediato. Dejé que continuara. Parece que se fue a vivir con el tipo ese, dijo. El ex. Y, no es exactamente como ella lo pintaba. Sentí una tensión conocida en el estómago. No curiosidad, advertencia. ¿A qué te refieres?, pregunté finalmente. Celos. Control. Problemas. Nada confirmado. Solo comentarios. Pero no suena a historia de película romántica. Asentí sin decir nada. No porque no me importara, sino porque no quería involucrarme. Había aprendido algo esencial: no todo lo que duele merece tu atención. Aún así, la información se quedó conmigo. Pasaron 2 meses. Mi vida empezó a estabilizarse. Rutinas nuevas. Gimnasio temprano. Trabajo enfocado. Noches tranquilas. Empecé a recuperar algo que no sabía que había perdido: la capacidad de decidir sin negociar cada paso. Una tarde recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía: necesito hablar contigo. No lo abrí de inmediato. Dejé pasar horas. Cuando finalmente lo hice, no me sorprendió el remitente. Lucía. El mensaje era largo, pero desordenado. Hablaba de confusión, de errores, de darse cuenta demasiado tarde. Decía que las cosas no habían salido como esperaba, que el reencuentro había sido una mentira bien disfrazada, que el hombre con el que se fue no era quien decía ser. No mencionaba la boda. No mencionaba la carta. Mencionaba miedo. Cerré el correo sin responder. No porque no creyera en lo que decía, sino porque entendí algo con absoluta claridad: el contacto no siempre busca reparación, a veces solo busca refugio. Durante las semanas siguientes llegaron más mensajes. Algunos largos, otros breves, todos cargados de urgencia. En uno decía que se sentía vigilada. En otro, que había discusiones constantes. En otro, que necesitaba hablar con alguien que la conociera de verdad. Yo no respondí a ninguno. No por crueldad, por supervivencia. Una noche, al volver del trabajo, encontré a mi madre sentada en mi departamento. No me avisó. Tenía esa expresión que usan las madres cuando saben algo que no te va a gustar. Lucía me llamó, dijo sin laudios. Me quité el saco con calma. Y, está mal, continuó. Dice que tiene miedo. Que el hombre con el que se fue es inestable. Me senté frente a ella. Mamá, le dije. No es mi responsabilidad, suspiró. Lo sé. Pero también sé que no eres indiferente. No respondí, porque ahí estaba el dilema. No era indiferente, pero tampoco era responsable de rescatar a alguien que había elegido irse. Esa misma noche, alguien golpeó mi puerta. No abrí de inmediato. Miré por la mirila. Era Lucía.
No la había visto desde el día de la boda. Estaba distinta, más delgada, tensa. Miraba hacia los lados como si esperara que alguien la siguiera. Mi mano quedó suspendida sobre el picaporte. Del otro lado de la puerta estaba la mujer que me abandonó en el día más importante de mi vida. La que escribió una carta y desapareció. La que ahora volvía, no por amor, sino por miedo. Y yo tenía que decidir si abría esa puerta. O si la dejaba cerrada para siempre. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé quieto, con la mano apoyada en la pared, escuchando mi propia respiración mientras Lucía seguía ahí afuera, inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacerme desaparecer. Pensé en el día de la boda, en la carta, en el salón lleno de gente esperando a una novia que ya había decidido no volver. Pensé en cómo me dejó solo frente a todos, sin explicaciones, sin opción. Abrí la puerta. No porque hubiera decidido ayudarla, sino porque necesitaba verla para cerrar algo que había quedado abierto de la peor manera. Lucía levantó la vista en cuanto la puerta se abrió. Sus ojos estaban enrojecidos, no de llanto reciente, sino de cansancio acumulado. Llevaba una mochila pequeña, como si no supiera cuánto tiempo pensaba quedarse, o si pensaba quedarse en absoluto. Gracias por abrir, dijo en voz baja. No respondí. Me limité a hacerme a un lado para que pasara al pasillo del edificio. No la invité a entrar. Ese gesto fue deliberado. ¿Qué haces aquí, Lucía?, pregunté. Miró hacia la escalera, luego hacia el ascensor, como si temiera que alguien apareciera de pronto. No podía ir a ningún otro lado, respondió. No sabía a quién más recurrir. Asentí lentamente. Eso no explica por qué estás aquí, dije. Explica por qué estás huyendo. Cerró los ojos un momento, como si la frase le hubiera dolido más de lo que esperaba. Él no es como lo recordaba, que empezó. Nada que ver. Eso no me sorprende, respondí. Idealizar el pasado suele terminar mal. Me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. Se volvió controlador, continuó. Revisa mi teléfono. Me pregunta dónde estoy todo el tiempo. Se enoja si no respondo de inmediato. Ayer, se interrumpió. Ayer rompió algo. No pregunté qué. No quise detalles. No porque no fueran graves, sino porque entendí que cada palabra que agregara iba a empujarla más hacia mí. Y yo ya no era ese lugar seguro. Lucía, dije con calma, que es exactamente lo que esperas de mí. Se mordió el labio. Necesito quedarme aquí un par de días, dijo. Solo hasta que pueda pensar con claridad. No quiero volver con él. Me equivoqué. Me di cuenta demasiado tarde. La miré fijamente. No había odio en mí. Tampoco compasión romántica. Había una claridad incómoda. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo?, pregunté. Me dejaste el día de nuestra boda. Me explicaste tu decisión en una carta. Y ahora vuelves porque el hombre por el que me abandonaste resultó ser peligroso. No fue solo por él, dijo rápido. Yo estaba confundida, asustada. Creí que contigo tenía todo resuelto y que eso significaba que no sentía suficiente. ¿Y ahora crees que conmigo puedes volver a sentirte segura?, la interrumpí. No es lo mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo te amé, dijo. Negué con la cabeza. No de la forma que yo necesito, respondí. Y no de la forma que merezco. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que ya no busca convencer, sino medir daños. ¿Entonces no vas a ayudarme?, preguntó finalmente. Respiré hondo. Puedo ayudarte a llamar a alguien, dije. A tu familia. A una amiga. Incluso a un lugar donde puedas estar segura. Pero no voy a volver a ser tu refugio emocional. Ni siquiera una noche, susurró. Ni siquiera una hora, respondí. Eso la quebró. Se llevó las manos al rostro y empezó a llorar, esta vez sin contenerse. No hice nada por detenerla. No la abracé. No la toqué. Me mantuve firme, porque sabía que un solo gesto de cercanía sería interpretado como una puerta abierta. Cuando se calmó un poco, levantó la mirada. No sabes cuánto me arrepiento, dijo. Sí lo sé, respondí. Pero el arrepentimiento no reescribe decisiones. Sacó su teléfono con manos temblorosas. ¿Puedo llamar desde aquí?, preguntó. Claro. Se sentó en el escalón y marcó un número. Habló en voz baja, entrecortada. No escuché todo, pero entendí lo suficiente. Iba a ir a casa de su hermana. No esa noche, al día siguiente. Necesitaba que alguien fuera por ella. Cuando colgó, se levantó despacio. No volveré a molestarte, dijo. Lo prometo. La miré por última vez. Vi a la mujer que una vez quise, pero también vi a alguien que había tomado decisiones que ya no podía deshacer. Eso es lo mejor para los dos, respondí. Se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más sobrio, coherencia. Por primera vez desde que todo empezó, no estaba reaccionando desde el dolor ni desde el orgullo, sino desde el respeto por mí mismo. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé que estuvo contigo. No vuelvas a meterte. Lo leí una sola vez. No respondí. No bloqueé. Guardé el mensaje. Porque entendí algo importante. La historia con Lucía no había terminado para ella. Pero para mí, sí. Y aún así, había una última decisión que tomar. Porque ese mensaje no era solo una advertencia.
Era una confirmación de que el peligro era real. Y yo tenía que decidir si me quedaba completamente al margen, o si hacía algo para asegurar que esa historia no volviera a tocar mi vida jamás. No respondí al mensaje esa noche. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier respuesta era una invitación. El tipo, Daniel, el ex, no buscaba diálogo. Buscaba territorio. Y durante mucho tiempo yo había sido el territorio que otros pisaban sin preguntar. Apagué el teléfono y me senté en el sillón, con la luz apagada. No estaba temblando. Tampoco estaba furioso. Estaba alerta. Hay una diferencia importante entre el miedo y la conciencia del riesgo. El miedo paraliza. La conciencia organiza. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida: llamé a un abogado antes de que el problema creciera. No porque quisiera meterme en una guerra que no me correspondía, sino porque había aprendido, de la peor manera, que ignorar las señales no te vuelve noble, te vuelve vulnerable. El abogado fue directo. Si esa persona te envió un mensaje intimidatorio, guárdalo, me dijo. No respondas. Documenta todo. Y, sobre todo, mantén distancia clara y verificable con tu ex. Eso ya lo estaba haciendo. Colgué y revisé el mensaje otra vez. Lo capturé. Lo guardé. No como arma, sino como límite. Si volvía a cruzar esa línea, yo no improvisaría. 2 días después, Lucía me escribió. Ya estoy en casa de mi hermana. No volveré a aparecer. Solo quería que supieras que estoy bien. Leí el mensaje varias veces. No sentí alivio. Sentí cierre. Respondí con una sola frase, pensada y definitiva. Me alegra que estés a salvo. Te deseo lo mejor. Nada más. No abrí conversación. No pregunté. No dejé espacio para interpretaciones. Eso, aprendí, también es una forma de respeto. Pasó una semana. Luego otra. Mi vida empezó a recuperar un ritmo que había olvidado que existía. Volví a entrenar temprano. Retomé proyectos que había postergado durante la relación. Empecé a dormir sin esa sensación de estar siempre esperando una explicación que nunca iba a llegar. Hasta que una tarde, mientras salía del trabajo, lo vi. Daniel estaba apoyado en un auto al otro lado de la calle. No hizo nada. No gritó. No se acercó. Solo me miró. Con esa sonrisa torcida de alguien que necesita demostrar algo incluso cuando no hay público. No crucé. No aceleré el paso. No lo encaré. Seguí caminando como si no existiera. Y eso fue lo que más le molestó. Gritó. ¿Crees que ganaste algo? Me detuve. Me giré. No me acerqué. No estamos compitiendo, respondí con voz firme. No me hables. Se rió. Ella siempre vuelve, dijo. Siempre. Lo miré sin expresión. No a mí, respondí. Y seguí caminando. No me siguió. No hizo nada más. Porque los hombres como él se alimentan de reacción, de conflicto, de sentir que todavía importan. Y yo ya no estaba dispuesto a alimentar nada que no me construyera. Esa noche, recibí una llamada de un número privado. No contesté. Luego otra. Tampoco. Al tercer intento, llegó un mensaje. Perdón por todo. Me equivoqué. Pensé que podía huir de lo que era y solo empeoré las cosas. Era de Lucía. No respondí. No porque no entendiera su dolor, sino porque ya no era mi responsabilidad acompañarlo. Durante mucho tiempo confundí amor con sacrificio. Creí que aguantar era una virtud. Aprendí tarde, pero aprendí bien. Bloqueé el número. No con rabia, con serenidad. Las semanas siguientes trajeron rumores. Amigos en común me contaron que la relación entre ellos había terminado mal, que hubo discusiones, que él se había vuelto más agresivo, que ella estaba buscando rehacer su vida desde cero. Escuché todo sin involucrarme, porque algo fundamental había cambiado, ya no necesitaba estar al tanto. Un sábado por la mañana, me encontré con un amigo que había estado en la boda fallida. Tomamos café. Hablamos de todo menos de ella. Hasta que, inevitablemente, lo mencionó. ¿Te arrepientes de no haberla dejado volver? Me preguntó. Pensé un momento. No respondí. Me habría arrepentido de traicionarme a mí mismo. Asintió. No hubo más preguntas. Y ahí entendí que el verdadero cierre no llega cuando el otro se disculpa, ni cuando la historia se explica por completo, ni siquiera cuando el que se fue sufre las consecuencias. El cierre llega cuando tú dejas de imaginar finales alternativos. Yo ya no me preguntaba y sí. Ya no necesitaba pruebas de que ella se había equivocado. Ya no esperaba que alguien validara mi decisión. Había elegido algo simple y poderoso, no volver a ser una opción de emergencia. Meses después, cambié de departamento. No por huir, sino por avanzar. Doné lo que no necesitaba. Guardé solo lo esencial. Empecé de nuevo sin dramatismo, sin discursos épicos. Una noche, mientras desempacaba, encontré una foto vieja. Nosotros dos, sonriendo, antes de que todo se complicara. La miré unos segundos. Luego la rompí. No con odio, con gratitud por lo que fue y con firmeza por lo que no volvería a ser. Porque algunas historias no terminan con venganza ni con reconciliación. Terminan cuando uno de los dos aprende a decir, aquí ya no es, y se va.